Buenas noches con todos. Ahora sí, con todos buenas noches. Bienvenidos a la segunda ponencia del curso de anatomía organizado por el Comité Permanente Académico de SOCEMUND de este año. Les damos la bienvenida a esta ponencia con el tema de miología de cabeza y cuello a cargo del universitario Ricardo Sánchez Escobar, estudiante del tercer año de medicina de la UNT, creador de contenido en Hipocampus Educación Médica, presidente de la promoción 63 2024-2025, coordinador de mesa de anatomía, coordinador de su grupo de histología y coordinador de grupo de ética médica. Ricardo, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches con todos. Bueno, el día de hoy vamos a abordar, como ya dijo César, miología de lo que es cabeza, miología de cabeza. Vamos a empezar por la cabeza y después terminamos y vamos a lo que es cuello. Bueno, en la cabeza, ¿qué músculos vamos a encontrar nosotros? ¿Sí se me escucha? Sí, ya, listo. Entonces, continuamos. Bueno, en la cabeza, ¿qué músculos vamos a encontrar o qué músculos nos interesan a nosotros? Son dos grupos musculares. Los músculos de la cara, que vienen siendo los músculos que nos permiten a nosotros hacer gestos o mímica, y la masticación, que pues nos permiten procesar los alimentos. Entonces, vamos con los músculos de la cara. En cuanto a generalidades, ustedes siempre deben preguntarse dónde se encuentran los músculos. En este caso, bueno, antes de eso, como ya les mencioné, son llamados músculos de la expresión facial. ¿Y dónde se encuentran? Se encuentran debajo de la fascia superficial. Y, y este concepto de fascia superficial puede ser un poco complicado de entenderlo, pero luego lo vamos a ver en una imagen y yo creo que con esa imagen lo van a entender mejor. Bueno, pero se encuentran por debajo de la fascia superficial. Además, otra cosa que tienen que tener en claro es, está bien, son músculos que están en la cara, se encuentran debajo de la fascia superficial, pero ¿qué función van a cumplir? Bueno, van a cumplir función de esfínter o de dilatador. La función de esfínter quiere decir que se va a encargar de cerrar una abertura, y la función dilatadora quiere decir que se va a encargar de abrir esa abertura. Eh, Además, podemos mencionar que los músculos de la cara se inervan por ramas del nervio facial o el séptimo par craneal. Bueno, como les mencioné, hay el concepto de fascia superficial. Entonces, ¿cómo se ve esto? Porque cuando ustedes estén en el anfiteatro con sus muestras anatómicas, aquí probablemente no vayan a encontrar estos músculos. ¿Por qué? Porque están en íntimo contacto con lo que viene siendo la piel. Cuando revisen histología, van a ver que la piel tiene la epidermis y la dermis. Y por debajo de la dermis encontramos a este tejido, al tejido subcutáneo. A este tejido subcutáneo es lo que nosotros llamamos fascia superficial. Y en esta imagen se ve perfectamente lo que les digo. La fascia superficial se encuentra sobre los músculos de la cara. Y esa es la fascia superficial. Esa es una imagen lateral. Y acá tenemos otra imagen para que vean. Esto explica perfectamente por qué cuando ustedes estén en el anfiteatro probablemente no vayan a ver a los músculos, porque miren lo delgado que es la fascia superficial. Es esta línea amarilla, o no sé si se logra apreciar, pero es esta línea amarilla que, bueno, por lo general es tejido adiposo. Al menos en Ross mencionan que la fascia superficial es tejido adiposo, por lo general. Bueno, ahora vamos a abordar cómo se encuentran organizados estos músculos en la cara. Y para eso hay que recordar que tenemos aberturas, ¿no? Tenemos la órbita, tenemos la boca y tenemos la nariz. Y estos músculos se organizan alrededor de esas aberturas. Y eso es lo que les va a facilitar cumplir su función de esfínter y de dilatador. Eso es clave, la función que cumplen los músculos. Entonces vamos a abordar el grupo orbitario. En el grupo orbitario tenemos dos músculos. Un músculo que es profundo. Otra cosa que tienen que ustedes tener en cuenta es que cuando ustedes vean una imagen en el Nether, analícenla, porque todo lo que está dibujado en Nether tiene un porqué. En este caso,
Han cortado al músculo occipito frontal para poder llegar a este músculo profundo. Este músculo profundo es el corrugador de la ceja. Y tenemos un músculo más superficial, que es el orbicular del ojo, que es este músculo que se encuentra dispuesto alrededor de la órbita. Otro grupo es el grupo nasal. En el grupo nasal tenemos al músculo nasal, al músculo prócer y al depresor del tabique nasal. En las diapositivas posteriores vamos a abordar cada uno de estos músculos para que entiendan cómo es que cumple su función. Y el grupo oral es el grupo más grande y con más cantidad de músculos. Es por eso que con la boca podemos hacer varios movimientos. Podemos silbar, podemos, no sé, sostener una hoja entre los labios. Y estos cuadraditos van a representar el labio superior y el labio inferior. Entonces, ¿qué músculos se insertan en el labio superior? Ojo, ese tipo de preguntas les van a hacer su primer día de clases cuando tengan pasito. ¿Qué músculos se insertan en el labio superior? Bueno, de medial a lateral vamos a encontrar estos músculos. El músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz. Ojo, ese es un solo músculo. Más hacia lateral encontramos al músculo elevador del labio superior, al cigomático menor y por último al cigomático mayor. ¿Ok? Otra cosa que deben preguntarse es que cuando haya cosas similares, ¿qué los diferencia? Entonces lo dejo con esa duda. ¿Cuál es la diferencia entre el músculo cigomático menor y el cigomático mayor? Luego lo vamos a desarrollar. Tenemos otro músculo y estos dos músculos, el elevador del ángulo de la boca y el buccinador, te pueden hacer, te pueden complicar un poco el entender estos músculos. ¿Por qué? Porque en este plano no encontramos a estos dos músculos, al elevador del ángulo de la boca y al buccinador. Aquí no lo vemos. Entonces tendríamos que retirar esta capa, tendríamos que sacar esos músculos que son, yo los llamo músculos superficiales, para poder ver al elevador del ángulo de la boca y al buccinador. Acá no se ven, tendrían que retirar esa capa. El siguiente músculo que sí se ve, que es un músculo más superficial, es el músculo risorio, que es este músculo de aquí. Y es por eso que no le he puesto en el cuadradito, pues, ¿no? Porque en realidad no va ni al labio superior ni al labio inferior, ¿no? Va a la mitad de ambos. El orbicular de la boca, que es este músculo que si ustedes son analíticos, pueden ver que es un músculo muy grande. En comparación con los demás, es un músculo bastante grande. El siguiente músculo es el depresor del ángulo de la boca. Y aquí les puedo dar un datito. Este músculo depresor del ángulo de la boca también se llama triangular. Si ven su forma, es un músculo triangular, ¿verdad? Otro músculo, que es el músculo que está más medial, es el músculo depresor del labio inferior. Este músculo depresor del labio inferior también tiene otro nombre. También se le llama músculo cuadrado de los labios. Y por último, el mentoniano, que es este músculo que está por debajo del depresor del labio inferior. Bueno, como les mencioné, vamos a desarrollar cada uno de esos músculos. Vamos a desarrollar los músculos orbitarios. El músculo corrugador de la ceja. Ya les mencioné que este es un músculo que para que ustedes lo puedan ver, van a tener que quitar el músculo más superficial, que es el occipito frontal. Que probablemente en sus prácticas no lo vean. Por la condición que tienen las muestras anatómicas, probablemente no vayan a ver esos músculos como se ve acá en los atlas, ¿no? Bueno, en cuanto al corrugador de la ceja, otra cosa que les puedo mencionar es que este músculo no va a tener efecto, o bueno, no va a tener ni función de esfínter ni función de dilatador. Y todo se explica con su origen y su inserción. ¿Por qué? Porque este se va a originar en el arco superciliar, pero miren dónde se inserta, en la piel de la mitad medial de la ceja, entonces no se va a encargar de cerrar los párpados ni abrirlos. Al contrario, nada más la piel de la ceja se va a encargar bueno, llevarla hacia la línea media. Ese es el músculo corrugador de la ceja. Y ahora, el músculo que es esfínter, es decir, es el que se va a encargar de... Como ya pueden ver aquí, tiene dos porciones. Una porción más interna, que es la porción palpebral, y una porción más externa, que es la porción orbitaria. Como les mencioné, siempre pregúntense, ¿qué diferencia hay entre estos dos
músculos? Bueno, primero que todo, su inserción y su origen. Su origen va a ser en el ligamento palpebral medial. ¿Y qué es eso? Bueno, es un tejido que se inserta en el maxilar y sirve de inserción para esta porción del auricular del ojo. Y su inserción va a ser en el rafe palpebral lateral. ¿Ven? Entonces hay un ligamento palpebral medial y un rafe palpebral lateral. Además, otra cosa que es clave para que entiendan esto, ¿qué es lo palpebral? Cuando ustedes vean la palabra palpebral, se refiere a los párpados. Entonces su función va a ser el cierre de los párpados, pero de manera suave. Es decir, cuando ustedes cierran los ojitos, ¿quién actúa? Actúa la porción palpebral. Entonces ahora, ¿qué de diferente tiene la porción orbitaria? Bueno, además de su origen, que es un origen un poco más extenso, en el hueso frontal, en el hueso maxilar y en el ligamento palpebral medial, pero este músculo tiene la característica de que es como si fuese un anillo, o sea, se origina y se inserta en el mismo lugar. ¿Y qué otra diferencia tiene con la porción palpebral? Es que cuando tú cierras los ojos con mucha fuerza, está actuando esta porción, la porción orbitaria. No se olviden la porción orbitaria, la oclusión palpebral forzada. Bueno, espero que hasta ahí estemos bien. Vamos con el siguiente grupo de músculos, los músculos nasales, que se disponen alrededor de la nariz. Y aquí, el primer músculo es el músculo prócer. El músculo prócer va a producir arrugas en la nariz, en la piel de la nariz, ¿no? La raíz de la nariz. La nariz es todo esto. Pero este músculo está acá arriba. Y otra vez, si son observadores, este músculo no se inserta en los cartílagos de la nariz. ¿Ok? Ah, y por cierto, acá lo que tienen que revisar es un poquito de cartílagos de la nariz. ¿Ya? Pero bueno, sigamos. Como les mencioné, el músculo prócer no se inserta en los cartílagos de la nariz. Por lo tanto, no va a modificar la forma de la nariz. ¿A qué quiero decir con esto? Que no va a tener función de esfínter ni de dilatador el músculo prócer. Y otra vez, esto se explica con su origen y su inserción. Su origen va a ser en el hueso nasal. El hueso nasal es bien pequeñito. Ya imagino que ya lo han revisado en osteología. Y la inserción va a ser en la piel de la región frontal, es decir, de la frente. ¿Ya? No olviden, este músculo no va a modificar, es decir, no va a dilatar ni va a cerrar la nariz. ¿Pero qué músculo sí? El músculo nasal. Hay un libro que menciona que el músculo nasal es el músculo más desarrollado de los músculos nasales. Y también posee dos porciones. Otra vez deben preguntarse cuál es la diferencia de esas dos porciones. Bueno, la porción transversa es esta porción que está aquí, que se inserta en la parte lateral de la nariz. Su inserción va a ser sobre la aponeurosis del dorso de la nariz. El dorso de la nariz es esta porción de aquí y acá hay un tejido. Y esta aponeurosis va a conectar al músculo nasal. Este es el lado izquierdo. Bueno, se va a conectar con el músculo nasal del lado derecho a través de esta aponeurosis en el dorso de la nariz. Acá está su inserción, ¿no? ¿Cuál va a ser su origen? Su origen va a ser el hueso maxilar. ¿Y cuál es la función que cumple esta porción transversa? Bueno, va a cerrar la nariz o, mejor dicho, va a disminuir el diámetro de la nariz. O sea, tiene función de esfínter. La otra porción es la porción alar, que va a cumplir función dilatadora. Es decir, si ustedes quieren tomar más aire, esta es la porción que va a trabajar, la porción alar. Su inserción va a ser en el cartílago alar. ¿Y dónde está ese cartílago? Bueno, la nariz tiene un ala. Este es el ala. Es como que el borde externo de la nariz y ese es el ala de la nariz y acá hay un cartílago, el cartílago alar. Entonces se inserta en este cartílago y es así como abre la nariz. También su origen va a ser en el hueso maxilar. Ahí está. Esa es la porción transversa del músculo nasal, ¿saben? Función de esfínter. Y la porción alar, función de dilatador. Ahora vamos con el músculo depresor del tabique nasal. Ya el nombre te dice todo. ¿Por qué? Porque si es depresor del tabique, debe tener alguna inserción en el tabique nasal, ¿no?
Ya, pero antes de abordar los orígenes e inserciones, a este músculo también se le conoce como músculo mirtiforme. Un datito por ahí. ¿Qué función va a tener? También va a tener función dilatadora. Pero este músculo trabaja en conjunto con la porción alar del músculo nasal. Acá dice que facilita la apertura de las narinas a la porción alar del músculo nasal. ¿Y su inserción cuál va a ser? Como ya les mencioné, tiene que insertarse en el tabique nasal sí o sí, para que pueda ayudar a la función dilatadora. Y se va a originar también en el hueso maxilar. Bueno, ahora vamos con el grupo más grande. Quizás es un poco complicado, y esto es a las personas que vayan a, a llevar primera unidad con los doctores Torres o el doctor Guzmán, le van a hacer preguntas así. ¿Qué músculos se insertan en el labio superior? ¿Qué músculos se insertan en el ángulo de la boca? Entonces, atentos acá. Yo he dividido, y como ya les mencioné al principio, a los músculos orales en dos grupos. Los músculos superficiales y los músculos profundos. Primero vamos con los superficiales. Bueno, hay un grupo que se inserta en el labio superior. Empezamos igual, de medial a lateral. El músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz, el músculo elevador del labio superior y el músculo cigomático menor. Por último, el cigomático mayor, que ya les mencioné que ustedes tienen que preguntarse qué diferencia hay entre el cigomático menor y el cigomático mayor. Ahí está, de medial a lateral. En el grupo inferior, el orbicular de la boca, que es el que tiene como principal función ser el principal esfínter de la boca. ¿Qué les quiero decir? Que principalmente este músculo es el que va a cerrar los labios. Todos los demás que les voy a mencionar, van a tener función dilatadora. El risorio también se considera como un grupo inferior. El depresor del ángulo de la boca, que les dije, o triangular, depresor del labio inferior o cuadrado, y el mentoniano. Ahí está, el auricular, el risorio, el ángulo, el labio inferior y el mentoniano. Ahora, cuando ustedes revisen los músculos de la cara, en el néter van a encontrar una estructura que se llama modiolo. ¿Y qué es el modiolo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se conforma? Vamos con el qué es. ¿Qué es el modiolo? Es una estructura que se encuentra lateral a la comisura bucal. ¿Qué es la comisura bucal? Es la unión del labio superior y el labio inferior. ¿Y dónde se encuentra? Aquí. Este es el modiolo. La gran pregunta es, ¿qué músculos se insertan en el modiolo y por consiguiente en el ángulo de la boca? Aquí está. Bueno, ya les mencioné que ya es un entrecruzamiento de fibras musculares en el ángulo de la boca, pero ¿qué músculos están ahí? Bueno, el primer músculo, que es un músculo profundo, que aún no lo hemos abordado, es el músculo buccinador. El músculo buccinador llega al modiolo, pero acá no lo podemos observar porque es profundo. Luego el muscular de la boca, el cigomático mayor, que también, aquí está, en esta imagen está muy claro que llega al ángulo de la boca. Luego el músculo elevador del ángulo de la boca, que al igual que el buccinador, es un músculo profundo. O sea, en este corte o en esta imagen no se ve, no lo podemos observar. Y el músculo depresor del ángulo de la boca. Y por último el risorio. Entonces, cuando ustedes estén en su pasito y les pregunten qué ángulos van, perdón, qué músculos van al ángulo de la boca, se van a acordar del modiolo y se van a acordar que eran 6 músculos los que iban al ángulo de la boca. Bueno, eso le puede servir como una flashcard. Si quieren le toman captura o no sé. Ya. Y aquí tenemos una imagen de la comisura. Miren, lo pueden ver, ¿no? Labio superior, labio inferior, y aquí está. Comisura izquierda y comisura derecha. La unión del labio superior con el labio inferior se llama comisura. ¿Y dónde se encuentra el modiolo? Lateral a esta comisura. Es decir, más o menos por aquí va a estar el modiolo. Ya ustedes que saben, qué músculos se insertan en el modiolo. Ahora vamos con este grupo muscular que para poder observarlos tenemos que retirar todos estos músculos. Los retiramos y por fin tenemos acceso a estos dos músculos. Son músculos escondidos. El elevador del ángulo de la boca
y el buccinador. El elevador del ángulo de la boca también tiene otro nombre. También se le llama músculo canino. Y al tener ese otro nombre, pues ya sabemos su inserción, perdón, su origen, porque se origina en la fosa canina y para eso ya deben haber revisado hueso maxilar. La fosa canina es un lugar que se encuentra en el hueso maxilar. Si quieren otra referencia, inferior a este agujero, al agujero infraorbitario. ¿A dónde va? Ya saben, al ángulo de la boca o al modiolo. Y también tenemos al buccinador. El buccinador es un músculo un poquito complejo. ¿Por qué? Porque su origen es en el rafe pterigomandibular. Ya. Y aquí ya se me quitaron las ganas de estudiar. ¿Qué rayos es el rafe pterigomandibular? Bueno, ya su nombre te está diciendo todo. Es una fibra que va desde la apófisis pterigoides hasta la mandíbula. Luego vamos a ver una imagen. Y se inserta en el orbicular de la boca. Esto es muy importante, porque en los libros que revisé mencionan lo siguiente. Las fibras del músculo buccinador, las fibras más externas, no se entrecruzan. Es decir, esta fibra más externa se va a ir hacia el labio superior. Igual a la parte inferior. Las fibras más externas no se entrecruzan y van hacia el labio inferior. Pero ¿qué pasa con las fibras que son más internas o más mediales? Se entrecruzan. Es decir, las fibras de arriba van hacia abajo y las fibras de abajo van hacia arriba. No sé si eso les puedan preguntar, pero es un dato. Y es así como se relaciona con el orbicular de la boca, el músculo buccinador. ¿Y cuál va a ser su principal función? Que me pareció muy curioso, es que si no les ha ocurrido a ustedes que cuando están comiendo se muerden los cachetes. Bueno, es culpa de este carnal, del músculo buccinador, porque no hace bien su trabajo y pues su trabajo es prevenir el atrapamiento de la mucosa durante la masticación, pero si no está trabajando bien, te vas a morder. Bueno, vamos a ver un poco del rafe pterigomandibular. Ya. Y aquí les voy a dar otros 2 datos sobre el músculo buccinador. El rafe pterigomandibular es esta línea de color blanco, una estructura fibrosa, ya les dije, va desde el rafe pterigomandibular hasta la mandíbula, ahí está claro. Bueno, la apófisis pterigoides no se ve bien, pero sí podemos ver la mandíbula. Ya. Acá vienen los 2 datos. El músculo buccinador está atravesado por el conducto de una glándula, el conducto de la glándula parótida. Primer dato. Segundo dato, y es una relación muy importante, que a través del rafe pterigomandibular, ve que acá atrás hay otro músculo, ¿verdad? Ese músculo es, apunten, el constrictor superior de la faringe. Entonces, si te preguntan, el músculo buccinador, ¿con qué músculo de la faringe se relaciona? ¿Y a través de quién? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, con el músculo constrictor superior de la faringe. Y la segunda, pues, esta relación se da gracias al rafe pterigomandibular, que es esta línea que ven acá. Ya. ¿Y cómo previene el atrapamiento de la mucosa? Pues, como les mencioné, ese es un músculo profundo. Aquí está. Acá es la imagen perfecta para ver por qué este músculo previene que te muerda los cachetes. Otra vez, piel, tejido subcutáneo o fascia superficial, los músculos de la expresión facial, y miren, hay otra capa de tejido adiposo y el músculo buccinador, en íntimo contacto con la mucosa de la boca. Entonces, espero que les haya ayudado esto. Ahora vamos con los músculos de la masticación. Olvidamos lo que ya vimos para abordar los músculos de la masticación, siempre con generalidades. Preguntarnos cuántos son, dónde se encuentran, y en este caso puntual, los músculos de la masticación van a actuar sobre una articulación. ¿Cuál es esa articulación? Entonces vamos a empezar. Los músculos de la masticación son en número de 4. Otra vez, los vamos a dividir en músculos superficiales y músculos profundos. Luego vamos a ver por qué. Los músculos superficiales son 2, el temporal y el macetero. Y los profundos son los 2 pterigoideos. ¿Qué quiero decir con esto? El pterigoideo medial
y el pterigoideo lateral. Son dos músculos, los dos músculos profundos de la masticación. Ahora, ¿cuál va a ser su función? Y acá viene los que les pregunté. Van a actuar sobre la articulación temporomandibular. Y aquí es trabajo de ustedes revisar la articulación temporomandibular. Les voy a dar algunos puntos. ¿Qué tipo de articulación es? ¿Cuáles son los medios de fijación de la articulación temporomandibular? ¿Y por qué se producen los movimientos que produce? Porque todo se explica con las superficies articulares. ¿Dónde van a encontrar esta información? En el libro Gray. ¿Ya? Bueno, seguimos. ¿Y quién lo va a inervar? La rama mandibular del trigémino, o sea, 5-3. Y acá les hago otra pregunta, para no aburrirnos. ¿Por qué? Ah, y viene la utilidad, pues, de saber base de cráneo. Porque, ¿de qué me sirve a mí saber base de cráneo? Ya, hay este agujero y por ahí sale tal cosa. Ya. Pero yo les pregunto, ¿por qué agujero de la base de cráneo sale la rama mandibular del trigémino? Eso les dejo para que cada vez que ustedes estudien, se pregunten, ¿por qué y cómo llega el nervio mandibular a inervar a los músculos de la masticación? Eso lo responderán ustedes en su casa. Bueno, antes de abordar los músculos de la masticación como tal, hay palabritas en los movimientos que creo que es necesario que las vean antes de abordar los músculos. Bueno, vamos allá. Ahora, ¿qué movimientos va a realizar la articulación temporomandibular? Bueno, el primer movimiento va a ser el movimiento de propulsión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de movimiento de propulsión, es llevar nuestra mandíbula hacia adelante. Luego vamos a ver una imagen de cómo se ve eso. Ve gracioso. Luego la retropulsión, que es el movimiento inverso. Pro adelante, retro atrás. Y también realizamos el movimiento de elevación. Miren, actúan los movimientos de la masticación en la elevación. Y aquí vamos a ver cómo se ven esos movimientos. Les dije que la protrusión se veía gracioso. Así se ve la protrusión. Protrusión hacia adelante, retropulsión hacia atrás. La lateralidad es llevar la mandíbula hacia los lados. También podemos realizar ese movimiento con nuestra mandíbula. Y entonces vamos a hacer un recuento de los movimientos que podemos realizar con la articulación temporomandibular. La propulsión, la retropulsión, la elevación y la lateralidad. Contamos 4 movimientos para que lo anoten. Y ahora vamos con los músculos de la masticación superficiales. Bueno, con el músculo temporal se ubica en la fosa temporal y se va a originar en la línea temporal inferior y la fascia temporal. Y aquí les pregunto yo algo. ¿Por qué el músculo temporal se origina en la línea temporal inferior y por qué no en la línea temporal superior? Datos graciosos, ¿no? Ya, y la inserción, bueno, este músculo desciende y se inserta en la apófisis coronoide de la mandíbula, que en esta imagen no se logra observar. ¿Qué función va a cumplir? Va a cumplir función de elevación y la retropulsión. Ahora, en cuanto a las funciones, pues, ¿cómo este músculo que parece que solamente desciende y por lo tanto va a realizar la función de elevación, cómo es que puede llevar la mandíbula hacia atrás? Todo se explica con la dirección de sus fibras. ¿A qué voy? Cuando ustedes lean, van a ver que menciona esto. Las fibras más anteriores del músculo temporal son verticales. Mientras vas viendo más atrás, es decir, las fibras más posteriores se van volviendo horizontales. Entonces, esa es la explicación de por qué el temporal puede elevar y puede hacer retropulsión. Y el último músculo de los músculos superficiales es el músculo macetero. Se va a originar en la apófisis maxilar del cigomático y en el arco cigomático. Y se va a insertar en la superficie lateral de la rama de la mandíbula. O sea, se inserta en toda la mandíbula, en toda la rama lateral. Cuando ustedes vean una imagen de la mandíbula, van a ver que cuando tú retiras el macetero se quedan puntitos, un montón de puntitos rojos. Bueno, esa es la inserción del macetero.
Y en cuanto a función, la función del músculo macetero va a ser la elevación de la mandíbula. ¿Ven que solamente tiene esta función? Y ahora vamos con los músculos profundos. Entonces, acá quiero que estén muy atentos porque hay conceptos, palabras que nos pueden confundir, entonces hay que prestar atención a esta parte. Los músculos profundos. Ya. Antes de abordar los músculos profundos, quiero hacerles recordar de la apófisis pterigoides del esfenoides. Recuerdan que la apófisis pterigoides del esfenoides tenía una lámina medial y una lámina lateral. Bueno, centren toda su atención en la lámina lateral, ¿ya? Entonces, la lámina lateral va a tener una superficie lateral y una superficie medial. Espero que me hayan entendido. No se olviden. Apófisis pterigoides tiene dos láminas, lámina lateral y lámina medial. ¿Pero qué lámina nos importa a nosotros? La lámina lateral, con sus dos superficies. La superficie lateral de la lámina lateral y la superficie medial de la lámina lateral. Importante en los músculos pterigoideos. Entonces ahora, ¿por qué he puesto esa imagen ahí, chicos? ¿Por qué? Ahí estamos observando solamente los músculos superficiales. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder a los músculos profundos? Bueno, como su nombre dice, profundos, están profundos. Entonces vamos a hacer un corte acá en el hueso cigomático, en la apófisis cigomática del temporal, y retiramos lo que hemos cortado. Y nos va a quedar lo siguiente. No se olviden. Hemos cortado el cigomático, hemos cortado la apófisis cigomática del temporal, y aquí están estos dos músculos profundos. Están escondidos. Y ahora, importante, ¿dónde están los músculos profundos de la masticación? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo se llama esta región que está debajo del temporal? Se llama la fosa infratemporal. Vamos, esta es una vista lateral. Vamos a ver otra vista de la fosa infratemporal. Entonces, esta es una vista posterior de cráneo. Estamos viendo la parte posterior del cráneo. No se olviden. Esa es lateral, esta es la parte posterior. Y ahora, pues, ¿dónde está la fosa infratemporal? Está aquí. Este cuadrado es la fosa infratemporal. Cuando nosotros sabemos de fosas, para que ya vayan sabiendo cómo y qué leer y qué estudiar, las fosas siempre van a tener contenido. En este caso, la fosa infratemporal va a contener ¿a quién? A los músculos profundos de la masticación. Y obviamente va a tener, tienen que estudiar de la fosa infratemporal. ¿Quién es su techo? ¿Quién es su pared medial? ¿Quién es su pared lateral? ¿Quién es su pared anterior y posterior? ¿Y quién es su contenido? En esta imagen se ve perfecto su contenido. Hay contenido vascular, nervioso, pero a nosotros solamente nos importan los músculos. ¿Qué músculos están aquí? Los músculos pterigoideos. Vamos con el pterigoideo lateral. Otra cosa que les puedo mencionar es que estos pterigoideos tienen dos cabezas, ambos, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, tienen dos cabecitas. Vamos con el origen de la cabeza superior del pterigoideo lateral. Si es superior, pues tiene que ir al techo de la fosa infratemporal. Al techo de la fosa infratemporal. Y la cabeza inferior a la superficie lateral, y acá viene, superficie lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. ¿Ya? ¿Por qué pterigoideo lateral? ¿Por qué pterigoideo lateral? Porque va a la superficie lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Y se va a insertar, ¿dónde se va a insertar? Se va a insertar en la articulación en la cápsula de la articulación temporomandibular y en la fosita pterigoidea del cuello de la mandíbula. Entonces, ¿dónde están estos? Aquí. Esa es la cabeza superior y la cabeza inferior. ¿Cuál va a ser su función? Llevar la mandíbula hacia adelante, es decir, propulsión, y la lateralidad o lateropulsión, que es hacer la mandíbula hacia los lados. Ahora vamos con el músculo pterigoideo medial. El músculo pterigoideo medial, ya les mencioné igual, va a tener dos cabezas. La cabeza profunda que se inserta. Escuchen este trabalenguas.
la superficie medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y la apófisis piramidal del hueso palatino. La cabeza superficial, en la tuberosidad del maxilar. Por cierto, el pterigoideo, la cabeza profunda del pterigoideo medial es esta acá, este que está escondido. Y la cabeza superficial va hacia la tuberosidad del maxilar y la apófisis piramidal del hueso palatino también. ¿Cuál va a ser su inserción? En el ángulo, bueno, la superficie medial de la mandíbula cerca al ángulo de la mandíbula. Este es el ángulo de la mandíbula. Es el ángulo de la mandíbula. ¿Y qué función va a tener? También va a tener función de lateralidad o lateropulsión y va a elevar. Aquí está, cabeza profunda y cabeza superficial. La disposición de las fibras es lo que te va a dictar su función. ¿A qué voy? Que este músculo va a ser más vertical, cuando se contraiga, va a llevar la mandíbula hacia adelante. En cambio, al ser más vertical, cuando se contraiga, va a elevar la mandíbula. Y ya, bueno, eso es todo por la parte de músculos de la cabeza. No sé si podríamos hacer una pausa de 5 minutos para empezar con la miología del cuello. O si alguien tuviera alguna pregunta, también. Ya, bueno. Sí, voy a pasar una carpeta porque como han visto hay animaciones y pasarles en PDF no se va a poder, pues, ¿no? Entonces, bueno, no me contesta, pero unos 3 minutitos y volvemos con miología del cuello.